como les decía, en cambio, si se necesitara más de 15.000 miligramos por kilogramo, pues se consideraría que esa sustancia pues es prácticamente no tóxica, y pues ya bajo esa dosis pues se considera que esa sustancia pues no genera un efecto pues dañino. Si se aplicara, por ejemplo, por vía tópica y la dosis letal 50 fuera de 5 miligramos por kilogramo o menos, se considera un agente extremadamente tóxico, mientras que si se necesitara aplicar 22.590 miligramos por kilogramo, pues se consideraría como que prácticamente esa sustancia es no tóxica. ¿Okay? Entonces, una vez que se obtienen estos datos en animalitos, ya sea como ratas o conejos, ahora lo que se hace es extrapolar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la dosis letal 50 de una sustancia aplicada por vía tópica fuera de 5 miligramos por kilogramo o menos, entonces se podría decir que para el hombre la dosis probable letal sería de una probada a una gota o el equivalente a un grano de esa sustancia. Y en cambio, para una sustancia que es prácticamente no tóxica en este tipo de ensayos, pues se consideraría que la dosis letal sería, pues por ejemplo, aproximada a 1 litro o más de 1 litro, ¿sí? De consumo de este tipo de sustancias, más de 1 kilogramo. Entonces, así es como se determina. Como les decía, pues existen diferentes escalas para hacer esta extrapolación. Una de ellas es la escala Hodge y Sterner. Entonces aquí, a través de esta escala, pues se hace la extrapolación, ¿no? al ser humano. Entonces, de esta manera, pues se puede conocer a través de los ensayos preclínicos, pues qué tan nocivo puede ser para los seres humanos un tipo de sustancia. En este tipo de ensayos en modelos in vivo, pues se puede conocer qué tan tóxico puede ser un tipo de alimento o algún tipo de sustancia que encontremos dentro de los alimentos. En esta segunda tabla pueden observar la escala de Gosling, Smith y Hodge, donde también se establece esa extrapolación, ¿no? Para determinar qué tan tóxico puede ser para un ser humano. ¿Sí? Se consideraría que un agente es muy tóxico si pues esa dosis letal fuera de menos de 5 miligramos por kilogramo en modelos animales, y pues esa equivalencia que les acabo de mencionar, pues, que sería, digamos, más bien esa extrapolación de que si tuviera esa dosis letal 50 en animales, entonces se requeriría de una probada o menos de 7 gotas de algún tipo de sustancia, de un agente tóxico para generar un efecto pues letal en el ser humano. Durante la determinación de si una sustancia de los alimentos es tóxica o no, pues muchas veces se hacen evaluaciones de toxicocinética y toxicodinámica. Y en el caso de la toxicocinética, esta tiene por objeto realizar la caracterización cuantitativamente del tránsito del agente tóxico a través del metabolismo general, ¿sí? Para poder identificar el órgano diana, ¿sí? Hacia dónde se va esa sustancia, y pues poder caracterizar los valores que se generan de los biomarcadores que hablamos en las diapositivas pasadas. Como les decía, pues este tipo de estudios de toxicocinética lo que quieren caracterizar es cómo entra, cómo se distribuye y cómo sale el agente tóxico. Determinar su patrón ADME, ¿no? Cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se fija y cómo se excreta. Entonces, una vez que ya se conoce esta ruta por la cual atraviesa este agente tóxico, y se identifica el órgano diana y qué tipo de biomarcadores pues se presentan sobreproducidos o subproducidos también en presencia de este agente tóxico, ahora sí, compete a los estudios de toxicodinámica entender o intentar comprender, elucidar cuál es el mecanismo de acción de esa sustancia tóxica, por la interacción molecular con otros sistemas biológicos. ¿Okay? Entonces, acuérdense, es toxicocinética, caracterizar cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se fija y cómo se excreta el agente tóxico, y conocer a partir de esos estudios el órgano diana y los biomarcadores que se sobreproducen o que se están subproduciendo, y posteriormente a esos estudios, ahora sí, compete a la toxicodinámica saber el mecanismo, elucidar el mecanismo de acción por el cual genera el efecto tóxico de esta sustancia.
Y bueno, además de las dosis letales 50, hay otros tipos de dosis que son bastante útiles para pues ayudarnos a entender los rangos de toxicidad de los que hablábamos. Y una de ellas son la LOAEL, la NOAEL, la DENEL y el RFD o RFC. Entonces, la NOAEL es el nivel sin efecto adverso observable, porque en inglés pues hace referencia al Non-Observable Adverse Effect Level. Y por otro lado tenemos a la LOAEL, que es el nivel mínimo de efecto adverso observable, o Least Observable Adverse Effect Level. Cuando ustedes tienen sus gráficas de dosis-respuesta, aquí tienen dosis en el eje de las X y la respuesta en el eje de la Y, la NOAEL se representa como aquel valor en el que no se observa ningún efecto adverso. El LOAEL sería este valor, donde apenas se comienza a observar un efecto adverso, si se caracterizaría por ser esa dosis o ese nivel en el que apenas empieza a haber un efecto adverso de una sustancia. La DENEL sería la Derived No Effect Level o dosis inferida sin efectos, en la que definitivamente no se observará ningún tipo de efecto tóxico. ¿Sí? La DENEL es un parámetro básico para determinar el riesgo de cualquier tipo de sustancia que se esté caracterizando, su toxicología, y indica el nivel de exposición a un tóxico por debajo del cual no se observan los efectos perjudiciales sobre la salud. Si una sustancia tuviera un efecto tóxico, su presencia en los alimentos debería ser por debajo de este valor, de la DENEL, para que aseguraran que ese alimento pues es inocuo, ¿sí? Que va a ser seguro para su consumo. ¿Okay? Algo muy importante para poder determinar la LOAEL o la NOAEL es que se suele utilizar el efecto que se produce al nivel de dosis más bajo en la especie animal más sensible, para que estos estudios pues sean lo más confiables posibles. Por último, vamos a discutir un poco al respecto de otros límites tolerables de exposición, ¿sí? Que son, por ejemplo, la RFD o dosis de referencia, que se emplea por organismos como la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, para caracterizar contaminantes, digamos, en general, o sustancias tóxicas en general. Se consideran varias modalidades de esta dosis de referencia, que puede ser la crónica por vía oral o la crónica por vía inhalatoria, subcrónica por vía oral o la dosis de referencia para el desarrollo. Okay, entonces, la diferencia entre la RFD crónica y subcrónica radica en el tiempo de exposición, como ya lo vimos antes. Okay, entonces, estos límites se marcan como los límites tolerables permisibles de exposición. En los alimentos muchas veces se marcan estos límites tolerables permisibles, por ejemplo, para evaluar cuestiones de inocuidad alimentaria, como por ejemplo la carga de microorganismos o la presencia de diferentes tipos de trazas, por ejemplo de metales pesados que sí son permisibles para que estén presentes dentro del agua que se utiliza para elaborar pues productos como refrescos, aguas carbonatadas, bebidas en general. Entonces estos límites que son los permisibles son los que están estipulados en la ley como los tolerables, ¿no? Los que sí serían el máximo que deberían presentar los alimentos para que se pudieran comercializar. Así, por ejemplo, otro de esos límites sería la dosis diaria admisible, conocida también como IDA o ingesta diaria admisible de algún tipo de sustancia tóxica. Entonces esta ingesta diaria admisible pues se basa, se obtiene de este tipo de estudios de toxicidad crónica o subcrónica. De hecho, la dosis diaria admisible es utilizada por la Organización Mundial de la Salud para los plaguicidas y aditivos en alimentos y se define como la dosis de un producto que puede ser ingerida diariamente por un individuo durante toda su vida sin riesgo apreciable para su salud. Y la forma en la que se expresa es en miligramos por kilogramo al día. Ok, por último, quisiera compartirles algunas bases de datos que, digamos, tienen información valiosa acerca de toxicología. ¿Sí? Aquí tienen los vínculos para la Binary Labels of Blood-Brain Barrier,
Penetration Permeability. Aquí pueden encontrar varias sustancias que son digamos caracterizadas que digamos son tóxicas y resultan pues bastante efectivas para atravesar esta barrera que es la barrera hematoencefálica. También está otra base de datos que se conoce como la TOX21. Aquí tienen mediciones cualitativas de toxicidad en 12 tipos de dianas moleculares biológicas. También está ToxCast, CIDR y ClinTox, de clínica y toxicología clínica, donde se muestran datos cualitativos de fármacos que han sido aprobados por la FDA. Una base de datos acerca de fármacos, pues, y sus diferentes tipos de reacciones adversas, así como pues que es el de ToxCast, que es una biblioteca pues bastante larga, bastante completa, integral, de compuestos que han sido evaluados en análisis in vitro para pues este tipo de estudios de toxicología. Y recuerden, el conocimiento es poder, así que compártanlo, share knowledge. Suscríbanse a este canal para recibir más contenido didáctico acerca de toxicología, biotecnología. Si les gustó el video, denle like. Yo soy su profesora Rosario del Carmen Flores Vallejo y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.